Nunca pensé que sería el tipo de persona que miraría hacia atrás una mala decisión y la extrañaría. No la justificaría, no la excusaría, la extrañaría. Pero aquí estoy, años después, desplazándome por una foto que ya no debería tener poder sobre mí, sintiendo ese viejo tirón en el pecho, ese que te aprieta la garganta y te hace recordar detalles que ni siquiera sabías que habías guardado. El olor de la habitación, la forma en que mi teléfono se iluminaba en los momentos equivocados, la manera en que me decía que tenía el control mientras, en silencio, esperaba no tenerlo. Esta no es una historia de amor. Ni siquiera es realmente una historia de traición, al menos no de la forma obvia. Es una historia de tentación, de la lenta, paciente, la que no te empuja por un precipicio, sino que te convence de caminar hasta el borde por tu cuenta. Y luego te pide que mires hacia abajo. No estoy orgullosa de lo que hice. Tampoco voy a fingir que no se sintió embriagador. Esa contradicción es la parte que todavía me asusta. En ese momento, mi vida parecía estable desde afuera. Tenía una relación de muchos años, una rutina predecible y amigos que me habrían descrito como confiable, quizá incluso aburrida. Me despertaba a la misma hora todos los días, tomaba el mismo café, me quejaba de las mismas cosas. Mi pareja y yo no peleábamos mucho, tampoco hablábamos mucho. Existíamos uno al lado del otro, eficientes y silenciosos. Como compañeros de trabajo que habían aprendido a compartir un escritorio, me dije a mí misma que así se veía la adultez. Comodidad sobre caos, seguridad sobre chispas. Crecí viendo cómo el drama destrozaba a las personas, así que llevé mi calma como una armadura. Si algo se sentía demasiado intenso, me alejaba. Si alguien quería demasiado, aprendí a querer menos. El problema era que en realidad no sentía menos, solo lo enterraba bajo rutinas y responsabilidades. Por la noche, me quedaba despierta desplazándome por el teléfono, sin buscar nada en particular, solo mirando, buscando una prueba de que algo inesperado aún podía pasarme, un recordatorio de que no había terminado de convertirme en quien se suponía que debía ser. Entonces empezaron los mensajes a nada obvio al principio, solo respuestas a historias, comentarios graciosos, pero inofensivos. El tipo de interacción que no mencionas porque sonaría ridículo hacerlo. ¿Esta persona me conocía de un círculo compartido? Lo suficiente como para sentirse seguro, recordaba pequeños detalles. Hacía preguntas que nadie más se molestaba en hacer. Ya noté el cambio antes de admitirlo. Empecé a revisar el teléfono con más frecuencia. Releía los mensajes antes de responder. Pensaba en el tono en un momento. Me decía que era inocente porque técnicamente aún no había pasado nada. Esa palabra, aún, se convirtió en mi excusa favorita. El deseo no llegó de golpe. Se fue construyendo en silencio, ladrillo por ladrillo, hasta que no reconocí la estructura en la que estaba parada. Las conversaciones se alargaron. Los chistes se volvieron más afilados. Los cumplidos entraban de lado, disfrazados de observaciones. Siempre notas cosas que los demás pasan por alto. Eres diferente cuando te entusiasma algo. No pareces tan feliz como finges. Esa última se me quedó grabada. Se sintió como ser vista bajo una luz dura pero halagadora. No la corregí. Dejé que el silencio respondiera a nunca hablamos de cruzar límites. Hablamos alrededor de ellos, de oportunidades perdidas, del momento adecuado, de lo extraño que es que algunas personas entren en tu vida justo cuando estás más vulnerable, o más aburrida, o más abierta a la interrupción. Me dije que solo eran conversaciones. Profundas, sí, pero al final solo palabras. Lo que no me dije fue cuánto las esperaba, cómo mi estado de ánimo cambiaba según si respondían o no, cómo empecé a vestirme distinto los días que sabía que podía cruzármelos, cómo ensayaba reacciones casuales frente al espejo, esperando parecer natural en lugar de evidente. Hubo momentos en los que pude haberme detenido. Lo sentí con la claridad de señales de salida. Cuando mi pareja me preguntó con quién estaba escribiendo y respondí demasiado rápido, cuando me reí mirando el teléfono y no expliqué por qué, cuando sentí un golpe de celos por algo que no tenía derecho a sentir en cada vez, pasé de largo la señal y me dije que pararía después. Después de esta conversación, después de esta semana, después de entender qué era lo que realmente sentía, la verdad era que no quería entenderlo. Quería quedarme en el deseo a la noche en que todo cambió. No fue dramática. No hubo tormenta, no hubo música elevándose de fondo. Solo una noche común que se alargó más de lo debido. Estábamos solos, por fin. En un espacio que hacía imposible fingir que solo estábamos hablando, hubo una pausa larga de esas en las que ambos son conscientes de lo que se está ofreciendo sin que nadie lo diga en voz alta. Recuerdo pensar en si me voy ahora. Esto todavía puede ser una historia de contención. Si me quedo, se convierte en otra cosa y me quedé. No pasó nada de inmediato. Esa es la parte de la que nadie habla. La espera a la anticipación. La forma en que el cuerpo reacciona antes de que la mente alcance a entenderlo del todo. Cuando finalmente se cruzó la línea, se sintió casi silencioso. ¿Cómo sellar un secreto más que como una explosión? Debería haber sentido arrepentimiento inmediato. Eso es lo que se supone que uno siente, ¿no? En cambio, sentí claridad. Una conciencia aguda y eléctrica de mí misma. De ser deseada. De desear de vuelta. La culpa llegó después. Mucho después de camino a casa. Ensayé disculpas que no di. Promesas que no hice. También repetí cada segundo, sabiendo ya que volvería a ellos una y otra vez. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. A lo que siguió no fue un solo error. Fue un patrón
Momentos robados. Planificación cuidadosa disfrazada de coincidencia. Me convertí en alguien que no reconocía, mintiendo con suavidad y convicción, no solo a los demás, sino a mí misma. Me decía que estaba compartimentando, que podía mantener esta parte de mi vida contenida. El giro fue lo rápido que la emoción se convirtió en el objetivo. Ya ni siquiera se trataba de esa persona. Se trataba de cómo me sentía cuando estaba con ella. Más ligera, más aguda, más viva. Empecé a resentir la vida que había construido por no poder competir con un secreto. Entonces, sin aviso, la dinámica cambió. Se alejaron, se volvieron distantes, menos disponibles. Me dije que lo merecía, que era la consecuencia natural, pero la pérdida dolió más de lo que esperaba. El deseo no desapareció solo porque la fuente lo hiciera. Ahí fue cuando me di cuenta de qué tan profundo había llegado. No extrañaba a una persona, extrañaba la versión de mí misma que había sido durante la tentación, la que se sentía elegida, peligrosa, despierta a la confrontación. Cuando finalmente llegó, no fue explosiva. Fue silenciosa y devastadora de otra manera. Mi pareja sabía que algo estaba mal. No todo, no los detalles. Solo lo suficiente como para hacer las preguntas que yo no podía responder con honestidad en Sciences, como la confianza se le iba del rostro en tiempo real. Y esta vez no había adrenalina que amortiguara el golpe. Solo consecuencias en reales, de esas que no se desvanecen cuando la emoción se apaga, y esperaba jugar, prometer, cambiar. En cambio, me sentí vacía, dividida entre el remordimiento y un anhelo vergonzoso por lo que había perdido. Ese conflicto interno fue lo peor. Amar el peligro mientras me odiaba por ello. Cuando terminó, todo se ralentizó. El silencio era más fuerte que cualquier discusión. Me quedé sola con mis decisiones, sin distracciones. Sin mensajes iluminando la pantalla, el tiempo tiene una forma de desgastar los bordes más afilados. Reconstruí, aprendí a ser honesta otra vez. Aprendí a convivir con el aburrimiento sin intentar prenderle fuego. Desde afuera, mi vida vuelve a verse estable. Pero si soy completamente honesta, la tentación todavía me visita a veces. No como un deseo de repetir el pasado, sino como el recuerdo de lo fácil que fue convertirme en otra persona, de lo delgada que era la línea, de lo bien que se sintió cruzarla. La culpa me enseñó lo que estaba en riesgo de perder. La tentación me enseñó lo que era capaz de desear. Sostener ambas verdades al mismo tiempo es incómodo, pero es real. Y quizá esa sea la lección que cargo ahora. No que sea inmune a la tentación, sino que necesito respetar su poder, porque la parte más peligrosa no fue lo que hice, fue cuánto disfruté desearlo.